Bueno, muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta así como que teníamos, que es un poco el objetivo inicial, ¿no? De conocer un poco más de memoria abierta, cómo surge, ¿no? Cómo surge y cuáles fueron las principales iniciativas, en qué momento, ¿no? Cuándo y cómo en esa fusión o en ese encuentro entre dos tipos de movimientos, ¿no? Y Bueno, después otra que sería un poco más específica en cuanto al papel en el equipo de trabajo de la presencia de historiadores, historiadoras en relación a otras disciplinas, ¿no? Un poco más como habrás visto, somos todos o estudiantes o historiadores, la mayoría, además de tener un abogado, pero que se dedica a la historia. bueno. Bueno, cuento así muy brevemente qué es Memoria Abierta. Memoria Abierta es una iniciativa de las organizaciones de derechos humanos de Argentina. Comenzaron a trabajar en este proyecto en el año 2000, entre el 99 y el 2000, en un periodo en el cual muchos organismos estaban pensando en cómo construir un legado sobre lo que había sido el movimiento de derechos humanos hasta ese momento, sobre el proceso que acá llamamos de memoria, verdad y justicia, ¿no? Que llevaron adelante los organismos de derechos humanos desde los mismos momentos de la dictadura, en el marco de esa crisis tremenda que son los fines de los años 90, crisis por un lado de legitimidad política, crisis económica, vigencia de las leyes de impunidad, en el caso argentino además en esos años. Entonces, en ese marco, un conjunto de organismos de derechos humanos sostienen una iniciativa, empiezan una iniciativa con el objetivo de trabajar sobre la memoria de la dictadura, pensando qué van a dejar para las futuras generaciones. Ese es el objetivo inicial, y con una enorme preocupación por el problema de los archivos, por ejemplo, pero también por el problema de la difusión, por el problema de la memoria, en el sentido de pensar la memoria como un mecanismo de transmisión a las futuras generaciones. Digo, son los años 90 los que están ahí operando, ¿no? O sea, neoliberalismo, crisis social, un movimiento de derechos humanos que seguía teniendo presencia, ¿no? Tenía presencia en la esfera pública, pero una presencia achicada, ¿no? En un contexto de profunda desmovilización. Entonces, bueno, en ese marco se empieza a pensar una organización como Memoria Abierta, que nace con dos y después muy rápidamente se incorpora otro programa más. Los dos programas con los que nace son un programa que se llama Patrimonio Documental, que trabaja sobre los archivos de los organismos de derechos humanos, con la hipótesis de partida, digamos, como la certeza, diría yo, de que esos organismos tenían archivos sumamente valiosos, y al mismo tiempo absolutamente descuidados. Nunca habían sido organizados, nunca habían sido pensados como para estar organizados con criterios profesionales, nunca habían sido pensados como un repositorio de herramientas para la educación, para la investigación, o sea, la educación en todos los niveles, ¿no? La difusión, la investigación, la justicia también, digo, ¿no? Todas estas funciones que puede tener un archivo de un movimiento como un organismo de derechos humanos, bueno, estaban ahí como, no se trabajaba sobre esos archivos. Entonces el primer programa de memoria abierta se llama Patrimonio Documental y tiene que ver con eso, con un trabajo sobre los archivos, y en paralelo a eso se crea el programa que coordino yo lo coordino desde el año 2005, lo empezó otra persona, la primera coordinadora fue una historiadora, Dora Schwarstein, especialista en historia oral, que es un programa de historia oral, básicamente, ¿no? Es un programa que lo que busca hacer es construir con una metodología muy trabajada, muy pensada, muy cuidadosa, un gran archivo testimonial que dé cuenta de lo que
bueno, de lo que sufrieron las personas en el marco del terrorismo de Estado, del recorrido de los organismos, del recorrido de los familiares. Las primeras entrevistas se hacen un poco con esa mentalidad bien de los años 90 de, bueno, las personas que integran los organismos de derechos humanos son personas mayores ya. Ellas son las que tienen, por un lado, la historia de ese familiar desaparecido. Ustedes saben que en Argentina la marca fuerte es la desaparición, y la marca de la desaparición tiene que ver con la desaparición del sujeto también en términos simbólicos, de su presencia en la sociedad, no es solamente la desaparición en términos de, ¿no? del borramiento de la actividad política, etcétera, sino también de la desaparición como sujeto. Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo de los organismos de poner en el espacio público, con distintas acciones políticas, la existencia de esos sujetos, ¿no? Y entonces un poco el programa del Archivo Oral recoge ese legado, ¿no? Bueno, generemos un espacio donde los familiares puedan hablar de sus desaparecidos. Donde las personas puedan contar lo que vivieron durante la dictadura, qué significó la dictadura para ellas, en términos de, entonces, muy centrado primero en familiares y en víctimas directas de la dictadura, militantes, presos políticos, exiliados, personas que fueron torturadas. Los primeros testimonios están todos puestos en torno a esa cuestión. Integrantes de organismos, o sea, familiares de detenidos desaparecidos, algunos integrantes de organismos, otros simplemente familiares, sin participación en los organismos, y personas que sufrieron algunas de las formas de persecución política bien propias de nuestros países, como son en el caso argentino, bueno, la tortura, la detención clandestina, la prisión y el exilio. Esa es como la primera escena. Luego eso se fue ampliando, nuestras colecciones se ampliaron muchísimo y hay un eje fuerte puesto en militancias. Son tal vez como los mismos sujetos, ¿no? Pero el eje de las preguntas, del modo en que interrogamos, empieza a ampliarse mucho a distintas formas de militancia. Las primeras entrevistas que se centran en la cuestión de la militancia tienen que ver con las organizaciones políticas, que fueron perseguidas, básicamente. No los grandes partidos, tal vez, pero sí las organizaciones como Montoneros, el PRT, la FARC, digo, las organizaciones que habían estado proscriptas, que habían estado perseguidas, proscriptos estuvieron todos los partidos, pero digo, esas organizaciones, o sea, hay un eje muy fuerte puesto en eso, y todo eso en un continuum de unos pocos años, ¿no? Para cuando yo me hice cargo del Archivo Oral en el año 2005, ahí tomamos la decisión de intentar ampliar esas militancias mucho al mundo del trabajo. Porque, bueno, los trabajadores, la represión a las trabajadoras, trabajadores, habían estado muy, muy en el centro de la escena también, ¿no? No es la misma experiencia de la persecución aunque hay cruces, por supuesto, con las organizaciones de izquierda, pero es una experiencia que es la experiencia sindical, y la persecución en la experiencia sindical, que además marca, en muchos casos, otra temporalidad, empieza antes. Y está muy marcada por la experiencia de la prisión política. Entonces ahí se nos abre todo otro universo. Esas son, y después, bueno, empezamos a sumar otras cuestiones. Por ejemplo, tenemos una enorme colección de entrevistas a abogados, abogadas, jueces, personas que trabajan en la justicia en general, porque buscamos también dar cuenta de todo ese proceso que se hace en Argentina desde la salida de la dictadura hasta hoy, ¿no? Que sigue hasta hoy, de producción de justicia. Entonces, qué sé yo, desde los jueces del juicio a las juntas hasta la trayectoria de los abogados y abogadas, que empezaron muchos de ellos en los años 70 a defender presos políticos antes de la dictadura, ¿no? Y fueron haciendo un recorrido hasta abogados muy jóvenes que se integran a los organismos de derechos humanos para querellar en las causas que se reabren en el 2005. ¿No? Entonces ahí hay como otra colección que muestra también otro universo, ¿no? El universo de los abogadas, abogados y operadores de la justicia en general, ¿no? Gente que trabaja vinculada a la justicia en todos los niveles,
Ahí hay otra colección importante. Bueno, tenemos una colección muy interesante que se llama Cultura y Dictadura, que ahí ya no toma directamente la cuestión de la prisión o la persecución que dio como resultado del exilio, sino que toma como eje central un efecto de la dictadura que es la censura. Y tenemos entonces una colección de entrevistas producidas a trabajadores de la cultura, en un sentido amplio, artistas, escritores, escritoras, muchos de ellos con actividad política, otros no, ¿no? Simplemente perseguidos por su lugar de artistas o trabajadores de la cultura. Tenemos también una colección de intelectuales, periodistas, bueno, hay como distintos temas. Después, bueno, pueden entrar a la página web de Memoria Abierta, que siempre está medio en construcción, pero más o menos se puede ver lo que hacemos. Y hay otro programa de trabajo que no es ni patrimonio ni el archivo oral, que tiene que ver con un trabajo más territorial, ¿no? Que busca reconstruir un poco territorialmente la extensión territorial de los lugares clandestinos de detención y también trabaja muy en vínculo con la justicia, colaborando en la reconstrucción virtual, por supuesto, de algunos de esos lugares, ¿no? En función de aportar a la justicia desde esa cuestión más técnica de reconstruir en términos de registro, distintos tipos de registro, lo que sucedió, cómo eran esos lugares de detención. Esos son como básicamente los programas de trabajo de Memoria Abierta, y Memoria Abierta tiene, bueno, ha ido teniendo o sea, el trabajo en Memoria Abierta es un trabajo, es una ONG, tiene el formato de ONG, sin subsidios estatales, o sea, hemos tenido dinero del Estado argentino en el formato de proyectos que se presentan a convocatorias abiertas, pero no tenemos un subsidio regular de parte del Estado, más allá de que hace unos años, 5 años o 6 atrás, estamos instalada, Memoria Abierta está instalada, su sede en la escuela, donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, que es un sitio público. Entonces, bueno, eso sí nos relaciona de alguna manera con el Estado, porque estamos en ese lugar, pero estamos en un edificio que está a cargo de uno de los organismos que componen Memoria Abierta, que es Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, y bueno, es Familiares quien nos presta una parte, un ala de su edificio para funcionar. Pero bueno, Memoria Abierta es, como les decía, una organización no gubernamental que está financiada por los propios organismos y por la búsqueda de fondos en los concursos públicos en Argentina y en el exterior para obtener recursos como para hacer sus proyectos, ¿no? Sostener a la institución. Las entrevistas del archivo oral son entrevistas que están, bueno, todas con un formato muy parecido. La idea era generar una colección muy uniforme en términos de formato, todas están filmadas y registradas con una técnica, son entrevistas narrativas, ¿no? O sea, se busca que la persona pueda hablar con mucha tranquilidad. Hay una convocatoria, por supuesto, hay una guía de preguntas que tiene que ver con lo que nos interesa saber, pero luego, una vez sentadas enfrente a la entrevista fluye con técnicas que tienen que ver con, bueno, esto que conocemos como la entrevista narrativa, ¿no? Desde las ciencias sociales. Pero lo que quería decir era que todo el trabajo de Memoria Abierta es trabajo profesional. O sea, son personas que trabajan, algunas con más dedicación y otras menos dedicación, pero que trabajan en Memoria Abierta. Más allá de que tenemos una enorme red de convenios con universidades, con el Consejo Nacional de Investigación, el CONICET, para algunos proyectos, ¿no? Con varias universidades, o sea, tenemos toda una red de trabajo, pero más allá de eso, las personas que trabajamos en Memoria Abierta somos trabajadores de esta institución, y las profesiones son muy diversas. El archivo oral estuvo conformado en un momento por historiadores, básicamente, en el primer equipo,
Eh, y luego, profesiones, en este momento, hoy en el archivo oral hay, yo soy socióloga, de formación de grado, ¿no? Mi formación de base, no sé si soy socióloga, nunca se sabe, siempre uno es un poquito tránfuga, ¿no? En estas ciencias sociales, y cuando nos dedicamos a estos temas más todavía, ¿no? Vamos como, pero estudié sociología, más que soy socióloga, diría, estudié sociología. Tenemos en el equipo de entrevistadoras ahora, además de, bueno, yo misma que hago entrevistas, hay una persona que viene de letras, está formada en letras, eh, bueno, tiene un doctorado en ciencias sociales, ¿no? Digo, las formaciones, por eso digo, son como, pero su formación de base es letras, y la otra persona estudió ciencias políticas. Y después hubo sociólogas, antropólogas, gente de historia. Eso es más o menos el escenario que compone, no sé, en el equipo de patrimonio hay personas que estudiaron archivística y bibliotecología. Lo dirige, la persona que coordina es historiadora, estudió historia. Después, topografía de la memoria lo coordina un arquitecto. O sea, es como un equipo muy mixto, ¿no? La directora de Memoria Abierta estudió filosofía, se especializó luego en comunicación, ¿no? Es una comunicadora, básicamente, en su profesión, pero su cuestión de base. Así que lo que preguntabas de los historiadores, no hay mucho para contestar en ese sentido. Es como un mix de gente que transita en sus carreras de grado y de posgrado por las ciencias sociales y las humanidades con una cierta fluidez. Capaz que nos podés contar cómo surge el proyecto de Insumisas, cuándo, cómo, por qué, ¿no? Y un poco también, vos que ya estabas hablando de las entrevistas, cómo se generaron estas entrevistas, si hubo una investigación previa, ¿no? Para poder armar el guión, o si se basaron en investigaciones de otras personas que ya habían estudiado sobre el feminismo. Un poco que nos cuentes sobre este proyecto en particular. Te cuento, para contarte un poco este proyecto, cuento una cosita corta antes, que es que cada varios años hay, por el tipo de institución, hay esta necesidad de pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer los próximos años? Porque hay que justificarlo además, ¿no? O sea, salimos a buscar fondos como para hacer lo que tenemos que hacer, hacemos informes, explicamos, y siempre estamos tratando de explicar, hay siempre una necesidad de explicar por qué es importante una institución como Memoria Abierta. Esa importancia de una institución como Memoria Abierta tiene siempre mucho que ver con la realidad social y política del país, ¿no? Y nosotros tenemos muy pensado cuál es la importancia de Memoria Abierta en relación a, bueno, a los vaivenes, en términos de políticas de memoria, de políticas de verdad, políticas de justicia, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenés un gobierno, ¿no? Estás con un gobierno nacional que se ocupa de los temas, ¿no? Que le da un empuje, que trabaja con los sitios para que se puedan transformar en lugares públicos, que crea un archivo nacional de la memoria, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en ese momento? ¿Y cuál es el rol de la sociedad civil en el momento en el que tenés un gobierno que tiene una política absolutamente negacionista? ¿No? Entonces, un poco en torno a esas preguntas, hay una pregunta que venimos haciéndonos hace un tiempo, yo creo que está desde siempre la pregunta, pero hace un tiempo nos la empezamos a hacer con mucha fuerza, que es, bueno, los organismos de derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la impronta que han creado los organismos de derechos humanos en la sociedad argentina postdictatorial? Y nosotros creemos que realmente en Argentina el contexto político de la postdictadura está muy influenciado por la política de los organismos de derechos humanos, por el discurso de los organismos de derechos humanos. Tienen mucha presencia en la vida pública. Son un actor político muy relevante. Y entonces, una de las cosas que veíamos
que hace varios años empezamos a trabajar y a pensar es ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa esto de que los organismos de derechos humanos tengan presencia, que hayan dejado una impronta? Significa, por un lado, es cierto, hay una de las marcas es que la cuestión de la memoria de la dictadura está presente. O sea, por más políticas que haya de intentar silenciar, borrar, invisibilizar, es muy difícil. En el momento de mayor legitimidad, en términos políticos y de encuestas electorales, digo, del gobierno de Macri, ¿no? Intenta generar una medida de la Corte Suprema de otorgar el beneficio del 2x1 a personas que estaban acusadas de crímenes de lesa. 2x1 es 2 años sin juicio, un año sin juicio, un año preso sin juicio se computa como 2, ¿no? Es tan sencillo como un derecho, por supuesto, de las personas que están detenidas sin el debido proceso, por el tiempo que pasa. Sin embargo, eso no corre para los crímenes de lesa humanidad. Y hay entonces toda una movida, por supuesto, apoyada por el gobierno, pero es una medida de la Corte Suprema de Justicia de otorgar el beneficio del 2x1 en el caso de la Corte falla en un caso, ¿no? Por supuesto. Pero un fallo en un caso es la puerta abierta para todas las demás presentaciones. Entonces, hubo una reacción, era el momento de más legitimidad. Salieron millones a la calle a protestar. O sea, las ciudades, o sea, estalló, fue un estallido. Los organismos convocaron a una movilización, ¿no? Sin saber, por supuesto, convocar una movilización nunca sabés muy bien. Era 2017, el momento de más legitimidad del gobierno de Macri. De hecho, ganó las elecciones de medio término muy bien, con comodidad. Pero el 2x1 no pasó. Y la protesta fue tan grande que volvieron atrás. No, esa marca es una marca muy fuerte. Pero lo que nosotros veíamos es que no es esa solamente la marca. La marca es que los organismos de derechos humanos, con su discurso, ¿no? El discurso de los derechos humanos, a partir de la legitimidad de los organismos y de la impronta y de la presencia en la escena pública, como que permearon toda la vida social. Permearon la vida social dando, digamos, como prestando ese discurso, extendiendo ese discurso a otras demandas, a otros reclamos, y tejiendo una red complejísima con otros movimientos sociales. Cuando digo una red compleja es en el sentido de pensar que no es, o sea, ya el escenario de los organismos de derechos humanos en Argentina es complejo. Son muchos, son muy diversos, tienen una extensión territorial muy diferente en distintos lugares del país, se ocupan de cosas muy diversas, tienen personajes muy diversos, ¿no? Por eso digo, ya es complejo el escenario de los organismos, pero además son complejas estas redes. Pero lo que veíamos es que muchos organismos toman muy tempranamente otros temas, que no son las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. Se empiezan a ocupar de otros temas. Y entonces tejen redes, ¿no? Y entonces hay una decisión que tomamos hace unos años de empezar a revisar esa historia de los organismos de derechos humanos en democracia y o sea, las acciones de los organismos de derechos humanos en democracia siguen sosteniendo, por supuesto, la agenda de la dictadura, de la memoria de la dictadura y de la justicia y de la búsqueda de justicia de la dictadura, pero además van creando otra agenda de trabajo, que tiene que ver con derechos. Y esos derechos muchas veces están muy asociados a hay toda una parte que tiene que ver con la violencia institucional, violencia en las cárceles, violencia policial, ¿no? Ese tipo de violencia, hay mucho trabajo en ese sentido, y por otro lado también hay un tejido de redes que tiene que ver con lo que hacen otros movimientos sociales. Y ahí, bueno, yo tenía esa preocupación, porque o sea, yo estudio eso, por otro lado, ¿no? En mis investigaciones, mis trabajos, lo que enseño, tiene que ver con, bueno,
los estudios de género, el feminismo, ¿no? Estudio, entonces, digo, un poco se conjuga también con una preocupación que yo traigo a Memoria Abierta desde que entro en el 2005, de ir, o sea, de darle una perspectiva de género al archivo oral, con muchas cosas muy distintas, pero, y en este momento entonces nos parecía que empezar a pensar los lazos, los vínculos entre el movimiento de derechos humanos y el movimiento de mujeres era súper interesante. En un momento que además que el movimiento de mujeres está teniendo una presencia en la esfera pública mucho mayor que en los años anteriores. Entonces, un poco es eso, el arranque, ¿no? Decir, bueno, estudiemos esto, estudiemos, sigamos, o sea, pensando a los organismos de derechos humanos en democracia, esta otra agenda, ¿no? Poniendo el foco en toda esta otra agenda, veamos cuáles son las redes, los lazos, de qué manera se generan esos lazos, en qué coinciden, en qué no, ¿no? Los encuentros y los desencuentros, por supuesto, ¿no? No estamos contando una novela rosa. Estamos tratando de pensar complejamente justamente en qué. Y ahí lo que surgen son dos cuestiones. O sea, por un lado, una pregunta acerca de los cruces, ¿no? Los cruces, reales y concretos. ¿Se apoyaron, no se apoyaron las madres? Pucha, el movimiento de derechos humanos en Argentina tiene una marca de género fuerte, muy fuerte. O sea, madres, abuelas, ¿no? O sea, tiene esa marca de género muy fuerte, mucha presencia de mujeres. ¿Eso significa algo? ¿Estuvieron las madres con las feministas o con las integrantes del movimiento de mujeres que salieron a la calle en los años 80, así, disparadas, ¿no? A la salida de la dictadura? ¿Pensaron esas mujeres algo de lo que sucedía en la dictadura? ¿No? Las mujeres del movimiento de derechos humanos pensaron. ¿Se encontraron? ¿No se encontraron? Entonces, esas son como las preguntas iniciales. Y luego está esta otra gran pregunta, que es ¿en qué medida el discurso de los derechos humanos, como discurso, como bloque político-ideológico que marca una sociedad, en el caso argentino, de manera muy fuerte, en qué medida es tomado, retomado, como un eje vertebrador de otros movimientos? ¿No? Esas son como las dos grandes preguntas y con eso arrancamos. Por supuesto que arrancamos con, o sea, parece mentira, pero el movimiento de mujeres no está tan estudiado en Argentina, el de la salida de la dictadura especialmente. De hecho, hay una enorme deuda con ese movimiento de mujeres, una enorme deuda, una deuda que las feministas, o las mujeres que se acercaron a estos movimientos en los años 2000, 2000 y pico, muchas veces no conocen lo que se hacía en los años 80. ¿No? Es como si todo hubiera comenzado en el 2015. Y entonces un poco, con estas preguntas, nos acercamos a investigar el movimiento de mujeres. Cuando nos acercamos a investigar sobre el movimiento de mujeres, más allá de que las preguntas son estas, estudiamos al movimiento de mujeres. No es que solo queremos saber, porque bueno, es un archivo oral, son entrevistas de historia oral, tiene que ver con las vidas de las personas. Entonces, no vamos a preguntarle a una integrante de una agrupación feminista X, ATEM, por ejemplo, lugar de mujer de los años 80, no le vamos a preguntar solamente cómo era tu vínculo con el movimiento de derechos humanos. Vamos a reconstruir justamente la historia de esa agrupación a partir de la experiencia de esa persona. Entonces, lo que nos está surgiendo a partir de este proyecto es un gran archivo de testimonios sobre el movimiento de mujeres y el feminismo en Argentina. Ese como que fue el punto de arranque. No sé si respondí lo que preguntabas. Que además tiene un formato muy atractivo, ¿no? Pensando en esto como de transmitir o construir la memoria para las futuras generaciones, ¿no? Tiene como un formato, cada video es cortito, sintético, se centra en un aspecto, en un momento,
y es muy dinámico, ¿no? Digo, también nos llamó un poco la atención eso, como lo pensado que está en términos estéticos cada uno de esos videos, y que precisamente creo que puede, como sin perder profundidad, llegar a alcanzar a ese formato de visualización más adecuado a estos tiempos. Sí, eso es como, digamos, la metodología de trabajo del archivo oral es hacer entrevistas. Las entrevistas duran, no sé, horas y horas y horas. Recogemos testimonios y, no sé, hay gente que habla poco y hay gente que habla mucho y hay gente que tiene una historia más puntual. O que decide contar una parte solamente de su historia, entonces la entrevista puede durar 1 hora, 2 horas, ¿no? Pero hay gente cuya vida y trayectoria atraviesa 40 años de historia, 50 años de historia argentina. Entonces las entrevistas duran, no sé, 10 horas, se hacen en muchas partes. Nosotras construimos ese archivo, esa es nuestra preocupación de base, la construcción de un archivo de testimonios que pueda recoger todo lo posible. Nunca se recoge todo, ¿no? Pero bueno, nosotros tiramos la red, toda la red que se nos ocurre. Hay cosas que seguramente se nos pasan y no aparecen, pero tiramos una red lo más amplia posible. Y sí, después hacemos, con este proyecto particularmente, empezamos muy pronto a hacer esos materiales. No estamos esperando al final del proyecto para producir materiales de difusión. Empezamos porque queríamos, fue medio estratégico en términos de, bueno, no era lo que Memoria Abierta venía haciendo. La expertise más clara de Memoria Abierta tiene que ver con dictadura. Entonces necesitábamos mostrar, contar un poco lo que estábamos haciendo para invitar. Entonces hicimos una colección de entrevistas grande, linda, el año pasado. Teníamos muchas puntas tiradas y sobre el final del año pasado dijimos, bueno, hagamos algunos videos que cuenten un poco lo que estamos haciendo. Hicimos 3 videitos, de esos muy cortitos, de los del comienzo, y nos agarró la pandemia, para decirlo de alguna manera. Nos agarró esta situación absolutamente espantosa. Entonces, este año seguimos haciendo, porque no podemos hacer entrevistas. Así que bueno, con el material que tenemos, nos pusimos a hacer esos videos. Sí, este año publicaron el resto, ¿no? Una cantidad. Sí, son 13 ya. Yo te iba a consultar en esto que vos decías, que bueno, trataron de abarcar lo mayor posible, ¿no? ¿Pensaron en trabajar algo de los años 90? Porque vi que el último llega a los 2000, pero no hay, hay como ahí un espacio en los años 90 que todavía no fue tocado. O sea, las preguntas abarcan todo el periodo, desde los años 80, porque bueno, la mayoría de las que empezamos, de las mujeres que entrevistamos, muchas empiezan su militancia en los años 80, no todas, otras son de los 90, son más jóvenes, o empiezan más tardíamente, no necesariamente una cuestión de edad. Y sí, hay mucho sobre los 90, no hicimos ningún video todavía. Claro. Pero está la experiencia de los 90 también. Sí, yo pensaba sobre todo en el tema de la lucha contra los códigos contravencionales, ¿no? Donde hay una presencia de los organismos de derechos humanos junto con grupos feministas, LGBTQ y demás, que es como podría ser un episodio interesante, ¿no? En eso de los encuentros. Tenemos ahí como los que tenemos en cartera ahora para sacar, son uno sobre violencia, que va a salir para el 25 de noviembre, o sea, cómo tomó ese movimiento feminista violencia. Después uno sobre los códigos contravencionales. Tenemos ahí un tema, no llegamos a hacer entrevistas al movimiento homosexual. Digo movimiento homosexual porque el momento que se empieza la lucha contra los códigos contravencionales era la CHA, ¿no? La comunidad homosexual argentina, y apenas estaban empezando, pero no de manera organizada, algunos grupos de travestis. Claro. Apenas. Ni queer, ni LGTBIQ. Sí. No estaba presente para nada en esa escena.
Entonces, queríamos hacer algo sobre los códigos contravencionales porque ahí hay una cosa muy interesante que es una alianza entre algunas integrantes del movimiento de mujeres con la comunidad homosexual argentina y algunas madres. Claro. Uh-huh. Entonces, eso lo queríamos hacer. Nos estamos dudando, porque no tenemos todavía entrevistas hechas al movimiento gay. Claro. De esos, no tenemos ninguna, que es lo que queríamos encarar. Vamos como agarrando pedacitos, ¿no? Sí, sí. De esta historia. Hicimos reuniones, ya tenemos más o menos por dónde va a qué ir. bueno. Para contar algo sobre los códigos contravencionales, porque tenemos las entrevistas de varias que hablan mucho de eso y tenemos materiales para mostrar. El tema es que a mí me da un poco de pudor no poner una voz que es muy central en el Código Contravencional, que es la voz de los varones gays, que eran perseguidos en esos años todavía por los códigos, por escándalo en la vía pública, o de alguna travesti que hable de la persecución policial a las travestis. A mí me da un poco de pudor, ¿no? Porque son videos que están muy centrados en el protagonismo de quienes, digamos, de quienes están en esas vivencias, ¿no? De quienes están acompañando esas vivencias, todas. Entonces, estamos viendo cómo hacer eso. Y otro más que estamos por hacer tiene que ver con un vínculo de madres, de algunas madres, que eso aparece en todos los videos, pero queríamos hacer un material específico porque encontramos algunas cosas muy interesantes que queremos buscar la manera de mostrar. No sabemos bien todavía cómo mostrarlas. Esas son las 3 que estamos pensando, que serán de acá a marzo, más o menos irán saliendo ahora, una, otra en el verano y otra más sobre el final del verano. Esas son las 3 producciones que nos faltan, y estamos así desesperadas con el alcohol en la mano, a ver si nos autorizan. Otra nos cosa... autorizan, porque muchas de las personas que estaban, nos agarró con varias entrevistas por la mitad. O sea, entrevistas que tienen primer encuentro, toda la preparación hecha, varias, y después entrevistas que tienen una sesión, pero no la segunda parte, están cortadas. Así que es muy, muy difícil de retomar. Sí, la pandemia interrumpió un montón de proyectos, ¿no? De posibilidades de concretar. A mí también me está pasando eso con mi tesis. No, por otro lado, otra cuestión ahí que me llama la atención, que es el tema de madres víctimas de trata, que ya es como mucho más cercano en el tiempo, ¿no? Ya hacia 2015, pero que tiene simbólicamente como mucha cercanía en relación a las madres de Plaza de Mayo, incluso por el tema de la ronda alrededor de la plaza, que ellas lo hacen con las fotos de sus hijas y hacen una performance allí, y también por una relación desde los comienzos con madres de Plaza de Mayo, con algunas de ellas de la línea fundadora, en especial con Nora Cortiñas. Te la menciono porque me parece que es otro fenómeno que cuando nosotros de acá, de Uruguay, nos vemos a las madres de víctimas de trata, enseguida lo relacionamos con madres de Plaza de Mayo, entonces como que ahí recoge también toda una simbología, trayéndolo a las desapariciones en democracia, ¿no? Por la trata, por la explotación sexual, pero que quizás pueda ser como otro hilo ahí para... Sí, sí. Bueno, dejo a otro compañero que siga con las preguntas. A mí me surgió una pregunta escuchando a Alejandra en relación al archivo de las entrevistas, y si las entrevistas las construyen ustedes a partir de los proyectos de ustedes, o también se nutren de, digamos, de otros testimonios, de otras investigaciones que ya se hayan desarrollado en otras redes, ¿no? Porque eso era una de las dudas que me surgía en relación a la construcción de toda la dimensión de este archivo de historia oral que vos mencionabas. No, son todas entrevistas hechas por memoria abierta con la metodología del archivo oral. No, si nos cruzáramos con algún archivo con el cual intercambiar figuritas, no tenemos ningún problema, pero no hay ningún otro archivo parecido a este, ¿no? Que nos sirva para hacer este tipo de trabajos. Así que no, las hacemos. Otro de los temas que también nos había interesado era el tema de las tensiones a la interna de los movimientos.
cómo trabajar con ellas a la hora de hacer esos videos y ese guión tan corto, ¿no? ¿Cómo trabajar con ellas? Si se las integra, si se las omite, o cómo hacen para trabajar con eso. Te la encargo. No, sí, hasta ahora no hemos tenido todavía guerras, vamos a tener en algún momento. Fuimos súper cuidadosas Mira, todo lo que hicimos lo hicimos en diálogo. Las consultamos, fueron consultoras, digamos, de nuestro trabajo, las citamos, les vamos comentando a unas de otras. Por supuesto que ya no tuvimos grandes problemas, pero a mí ya me mandaron un mensaje, así, un mensaje de WhatsApp, sin mucha consecuencia, diciendo, todas sus entrevistas son a feministas cis y abolicionistas. No es así, no es así. Pero bueno, vamos tratando de consultar, por supuesto, no hacemos nada, pedir autorización, contar lo que estamos haciendo, y la llevamos lo mejor que podemos. Es una institución que tiene un proyecto, digamos. Hay un punto en el cual todas las consultas, toda la onda para integrar lo más posible, y hay un punto en el que hacemos lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que al hacerlo en diálogo, con idas y vueltas, mostrando, sin que nadie se sienta incómodo con el modo en el que aparece, eso jamás, ¿no? O sea, puede no estar de acuerdo con el producto final, pero nunca jamás incómodo con el modo en el que aparece. No hemos tenido grandes problemas, te diría, no tuvimos grandes problemas a lo largo de toda la historia de Memoria Abierta. Algún conflicto con alguna cuestión puntual, pero muy, muy pocos. Igual siempre puede pasar, ¿no? Por eso mismo no queremos hablar de un tema si el actor principal del tema no está presente. Porque ahí me parece que sí da lugar a que con justicia, ¿no? Haya un reclamo, una demanda de... ¿Y hay voces a las que hayan querido acceder y que se hayan encontrado con dificultades, o sectores que por ahora no hayan podido? Sí, hay gente... Mira, ¿O qué temas son? Mira, en la historia del archivo oral, digamos, hay alguna gente que no ha querido dar el testimonio para el archivo oral de Memoria Abierta. Así. Que ha decidido que no, por razones diversas. No. Algunos personajes públicos incluso, que prefieren no dar porque, bueno, no coinciden con todo lo que se hace. Eso tenemos. Y después, lo que tenemos también, en general, no digo solo en este proyecto, ¿no? En general, tenemos gente que no quiere dar el testimonio, no por un problema con la institución, o por no coincidir, o porque no le parece valioso el tipo de trabajo, cree que no es lo que hay que hacer, ¿no? Por una serie de cuestiones de eso. Y hay otra gente que le cuesta mucho el testimonio. Y nunca te va a decir que no, esa persona nunca te va a decir que no, porque tiene por ahí buena onda. Pero no lo hace, no logra llegar al testimonio. O sea, es muy común que en esos casos que te dilaten. Y como te dilatan mucho el testimonio, bueno, es que el testimonio no va a suceder finalmente. Nosotros perseguimos a las personas hasta un cierto punto. Te diría que cada vez menos. Hay que tener la percepción a veces de esto no va a suceder. La persona no quiere y no te dice que no. Muchas veces la gente no dice que no porque no quiere decir que no, porque no es que no
pero no puede, ¿no? Eso pasa bastante también. Lo que nunca nos pasó en el Archivo Oral de Memoria Abierta es que una persona quiera retirar su testimonio. Que eso ha pasado, por ejemplo, en la experiencia de Chile, en Villa Grimaldi. Les pasó más de una vez. En nuestro caso no pasó todavía. Bueno, para continuar con las preguntas, otro elemento que nos interesa para seguir conociendo estos proyectos es, bueno, si en general, si Memoria Abierta y si el proyecto de Insumisas, más en particular, bueno, se planteó como el proyecto en clave territorial, ¿no? Si se escogió, por ejemplo, Buenos Aires, o si se plantea seguir con otros lugares de Argentina, más o menos. Sí, no nos planteamos hacerlo en Buenos Aires, casi todas, o sea, las entrevistas son mayoritariamente de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, tenemos algo del conurbano bonaerense y tenemos solo 2 entrevistas hechas en Córdoba. Quisiéramos hacer entrevistas en todo el país, no tenemos recursos. Con Córdoba hicimos un acuerdo, pero llegamos a hacer 2 entrevistas el año pasado nada más, en un viaje que hice yo, y preparé armamos un esquema para poder hacer algunas entrevistas ahí, y vamos a seguir este año con una capacitación para que ellos puedan seguir. Hay un archivo de la memoria muy, muy pujante, con un muy lindo equipo, que en Memoria Abierta trabajamos muy bien con ellos, entonces el plan era que sigan y entonces compartir una colección más amplia, pero no fue posible por esta circunstancia. Sí, queremos seguir al interior, sí, por supuesto. Yo tenía me interesaba un poco, como quizás un poco tu experiencia personal en cuanto a entiendo que estás inserta en la universidad, ¿no? Y quizá algo que hayan vivenciado algunos de los otros participantes de Memoria Abierta en relación como una tensión que a veces aparece, que quizá para la situación de ustedes no fue tan clara, pero es como una discusión, digamos, en términos metodológicos, a veces de las ciencias sociales, que es como esta cuestión de, bueno, la inserción, digamos, del investigador en los problemas concretos, digamos, y como ciertos cuestionamientos que pueden aparecer a veces desde el ámbito académico a ese como doble rol, digamos, de investigador y un poco de la actuación un poco en tanto militante también, digamos. Si tuvieron en algún momento, digamos, algún cuestionamiento en ese sentido, y además para ver, digamos, si lo hubo en ese sentido, de qué manera también ustedes, obviamente que tienen una fundamentación del por qué, igualmente, en términos profesionales, el trabajo que están haciendo es digamos, totalmente aceptable en los términos académicos, pero bueno, si hubo, digamos, alguna atención en ese sentido, y después por otro lado, esto que vos hablabas de que hay redes con las universidades, bueno, de qué manera en concreto, digamos, con qué tareas en puntual se vincula con las universidades. Yo no sé cómo contestar a tu primera pregunta, porque no sé si soy la persona más apta para responderla. Sí, por supuesto que hay cuestiones, no sé, desde un conjunto de intelectuales que hasta hace poco tiempo consideraban que el pasado reciente no debiera ser objeto de estudio de la historia, por ejemplo, y a mí me tiene muy... Yo no voy a entrar en esa discusión, pues estudié sociología, gracias a Dios. Cuando me dicen esas cosas, digo, no, es tu problema. No... Y sí, por supuesto que hay grupos que por ahí cuestionan este involucramiento en los movimientos sociales, etc. Sí. No son mayoritarios, me parece, en el caso argentino, me parece. Yo por eso digo, no sé muy bien cómo responder, porque yo no entraría nunca en una discusión.
yo en lo personal, ¿no? No entraría nunca en una discusión de ese tipo. La historia reciente, los estudios sobre el pasado reciente en Argentina están animados muy fuertemente por un conjunto, por supuesto que hay mucho más que esto, pero hay un conjunto de gente que viene de historia, de sociología, que tiene una formación con una perspectiva política muy fuerte. Esto que se conoce como el colectivo de investigadores de historia reciente de Argentina, que es un conjunto de gente de todas las universidades nacionales, mayoritariamente son personas con inserción en algunos movimientos sociales, en algunos movimientos políticos, vínculos con los organismos. Ahí hay como, ¿no? Ese colectivo de historia reciente me parece que anima el campo de una manera muy particular. Y tiene como es muy refractario a esas críticas. Como que medio como que no se admite mucho. ¿No? La producción de conocimiento es producción de conocimiento. Entonces, como que no... Memoria Abierta no es una institución académica. Memoria Abierta trabaja los temas de archivos, tiene su archivo oral, colabora con la justicia en el programa de topografías de la memoria y produce materiales que tienen que ver con la difusión, la educación, producimos materiales educativos, materiales que se pueden usar en distintos ámbitos, y después algunas de nosotras, o investigadores, investigadoras del mundo y sus alrededores, utilizan los productos, tanto en términos de archivos como de archivo oral, de memoria abierta para sus investigaciones. No es una institución académica. Cuando yo te decía que tenemos acuerdos con varias instancias, varias universidades, es por ejemplo con la universidad hay varias universidades nacionales que tuvieron interés en, a partir de proyectos de investigación de la universidad, estos proyectos de las universidades, proyectos vinculados al sistema científico, lo que acá se conocen como los proyectos de incentivos, que son esta cosa de darle la figura de investigador y una figura de la universidad, digamos. No del sistema científico nacional, sino de las universidades nacionales. Y varios proyectos de esos hemos hecho acuerdos, por ejemplo, para construir un conjunto de testimonios con un tema. Y que queden en los archivos de la universidad y en memoria abierta. ¿No? Para esta construcción más de archivo, porque en general esos proyectos tienen también una pata de extensión, ¿no? Tienen como la figura de la extensión, entonces ahí hay varios. Y ahora en este momento estamos en acuerdos con el Sistema Científico Nacional, con el CONICET, con una red del CONICET de personas que trabajan en temas de derechos humanos en 2 proyectos, que tienen que ver con producción de fuentes y producción de conocimiento. Y vamos a ver cómo funciona. Pero Memoria Abierta no es una institución académica. Entiendo ese aspecto. Pero justamente era por eso, es como igualmente, a ver, era como que me generaba duda, pero lo explicaste muy bien con esto de que ya hay como un acumulado, digamos, de parte de todo un conjunto de investigadores en historia en particular, asociado a través de como colectivo, que darán sus discusiones en relación con estos asuntos y fueron generando un acumulado que quizá está interesante para explorar un poco por ese lado. Prender una luz. Se va haciendo de noche. Sí. Bien. Bueno, otra de las preguntas que teníamos era ¿cómo piensan ustedes, desde Memoria Abierta, el tema de la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones? ¿Qué dificultades tienen con eso, si tuvieran? ¿Y qué políticas llevan adelante o llevaron adelante para mantener en agenda el tema de la memoria? Bueno, colaboramos
digamos, con lo que hacen los organismos de derechos humanos para mantener en agenda la cuestión de la memoria, ¿no? Ahí hay un rol fuerte de los organismos de derechos humanos. Y después lo que hemos hecho es, hemos producido materiales educativos, por ejemplo, que se han utilizado en distintos ámbitos. Antes de que exista un programa nacional de educación y memoria, o sea, antes del año 2006, que se creó un programa en el Ministerio de Educación Nacional, Memoria Abierta produjo una serie de materiales educativos a partir de sus archivos, que tuvieron una distribución muy, muy importante, por ejemplo, Después tuvimos también durante mucho tiempo un programa de formación docente, ¿no? Acuerdos con espacios de formación docente para trabajar. Después vino un proyecto muy fuerte del Estado Nacional, y entonces un poco nos retiramos, en el sentido de que, bueno, no tiene ningún, o sea, no es una competencia, ¿no? Como si el Ministerio de Educación está haciendo materiales, buenísimo. Y ahí nos transformamos más en un diálogo, ¿no? Construimos un diálogo dando fuentes, produciendo en conjunto algunas intervenciones, algunos materiales. Y después lo que tenemos es una producción constante de materiales que sirven para difundir. Esta colección de videos de insumisas, por ejemplo, tiene esa función. Es un material de difusión amplio para un público general. Lo están usando en varias cosas de formación sindical, por ejemplo, en temas, áreas de género de los sindicatos. Lo están usando algunos grupos de mujeres de base, ¿no? Esas son un poco los canales. Y además de los investigadores, ¿hay técnicos que trabajan con ustedes para, por ejemplo, para la producción de los videos? Sí. Porque se nota claramente que están muy bien producidos. Sí, tenemos un equipo muy polifacético. Hay dos personas en Memoria Abierta una persona trabaja en el área de comunicación y un poco en el archivo oral, es una persona que viene del mundo del cine, es un videasta, un documentalista, digamos. Él se ocupa de muchas cosas técnicas, y después tenemos a una persona que es productora del archivo oral y camarógrafa también, tiene también muchísimas funciones diferentes, porque bueno, es una institución muy pequeña, ¿no? Entonces se ocupa de varias cosas, pero particularmente en este proyecto hizo una intervención porque conoce mucho el proyecto, y entonces está interviniendo mucho en el montaje, en ese montaje de los fragmentos, en esa construcción del guión, esa parte de la construcción del guión que se da en el montaje, ¿no? Sí, hay gente que sabe de lo que... No, si no sería imposible. En algunos casos a veces contratábamos externos, ¿no? Le dábamos el material y terminaba de armarlo alguien de afuera. También lo podemos hacer eventualmente. En este momento, en este contexto tan difícil, estamos tratando de hacer todo con el equipo de Memoria Abierta. Y la cámara siempre la opera alguien que sabe operar una cámara, ¿no? No tenemos sonidista, no tenemos iluminador, iluminadora, es solo una persona que hace las tres cosas. Pero, o sea, que lo hace lo mejor que puede, por supuesto, en situaciones que nunca son las ideales, pero bueno, tratamos de que se escuche y que quede bien iluminado, más o menos, que se vea y se escuche. Digo, no están filmadas con un celular. Ahí hay una cámara, hay una camarógrafa, una luz, poquito, muy modesto, pero hay una preocupación por los aspectos técnicos también. Y también hay toda una parte de aporte de las propias entrevistadas, ¿no? En los materiales, a veces los archivos personales, no sé, ahora se me viene a la cabeza la ATEM. Hubo otros materiales como cuando colocan fragmentos de los encuentros de mujeres, ¿no? Ese videíto producido. Eso es un tema que está como colgado, agarrado con alfileres todavía.
porque parte de este proyecto buscaba de alguna manera recuperar esos archivos, hacer un trabajo de recuperación, de ordenamiento, de catalogación. No tenemos los recursos, no tenemos las condiciones dada esta pandemia, y todavía no logramos cerrar un diálogo con varias de ellas que tienen mucho material, como para que entiendan por dónde podría, para que entiendan en un diálogo, ¿no? Para que nos pongamos de acuerdo, más que para que entiendan, sería lo indicado, por dónde podría ir. Algo de eso. Todavía no, es algo que está como pendiente. Yo quería decir una cosita nomás, que tiene que ver un poco con la cierta, comparando, digamos, con lo que está haciendo, lo que viene haciendo Memoria Abierta, o sea, las distancias que tenemos aquí en Uruguay, en relación, digamos, no solamente a los archivos en general, sino a archivos de este tipo de movimientos que surgen justamente, a pesar de que hay antecedentes, ¿no?, del movimiento de derechos humanos por situaciones generadas en las últimas dictaduras, y el movimiento de mujeres y feministas, y la preocupación también porque son relativamente nuevos en términos históricos, pero que no vienen, salvo alguna institución, bueno, no sé, el CERPAG, digo, alguna institución como más establecida, pero me da la impresión de que no tienen la variedad de objetivos y de planteos, de transmisión, de generación de material educativo, el propio proyecto de Insumisas más específico, que tiene todo una definición y un proyecto, hoy decía Eva, estético, pero que es que es muy, muy rico, ¿no? Digo, que creo que podría orientar, pensarlo, cómo poder contribuir, cómo poder hacer algo desde acá. Por eso un poco también nuestra preocupación de estos movimientos que se dan a veces explosivamente en los últimos 4 o 5 años, en el caso de los feminismos, que tienen una influencia, que van teniendo una influencia en la sociedad civil importante, tal vez menos la presencia de los movimientos, de las organizaciones de derechos humanos, a pesar de que sí la tienen, pero me parece que es un poco más acotada. Bueno, sería un tema más de investigación y de saber un poco más, pero me parece que, tal como tú lo has pensado, lo has planteado, para la Argentina, hay algo de eso, pero no se da de la forma que se dio en Argentina o se está dando en Argentina. En fin, digo, es como un desafío para nuestros pequeños proyectos, o por lo menos nuestro grupo de estudios, tratar de colaborar, digo, porque hay algunas otras iniciativas que se ha creado, digamos, en torno a la Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, el anterior Ministerio de Desarrollo Social, pero ahora con el cambio de gobierno está muy difícil, ¿no?, de estudiar estos movimientos, pero no han cuajado, por ejemplo, para los antiguos movimientos más tradicionales, estudiantil o sindical. No, hay intentos, pero digo, no, intentos, ¿no? Entonces, es una cosa muy aleccionante el proyecto de ustedes, que con los recursos que tienen y con un poco esa búsqueda de conseguir justamente gente idónea y a la vez interesada. Por eso digo, la pregunta de Sabrina iba más por esa tensión entre la persona que está formada con una cierta capacitación universitaria o técnica, pero que está militando con esos movimientos, haciendo un proyecto que tiene que ver esa doble tarea. Sí, igual, digo, Argentina tiene un problema tremendo con sus archivos en general. No Argentina, como digo, pero digo, acá de este lado hay unos problemas tremendos. O sea, digo, no, hay un maltrato a los papeles, a los archivos, hay una falta de conciencia muy generalizada. Vos decías el movimiento estudiantil. O sea, nada, no hay nada parecido a esto. Es el problema de estos países, ¿no?
no sé, digo, tienen que ser pequeñas iniciativas y son iniciativas que tienen que salir a buscar sus propios recursos. Ese es uno de los problemas, ¿no? En un mundo que tiene los recursos súper escasos. Entonces, bueno, por ahí algo chiquito, aunque sea, ¿no? De construir un archivo, a mí me resulta, bueno, en este momento, o sea, la pregunta de ustedes de los papeles, esta pregunta que me hacía Eva, ¿no? Bueno, eso es como un diálogo pendiente. Tenemos muchísimos materiales, hay alguna gente que nos ha ido dando cosas, hay un archivo hermoso de una persona que es como una especie de archivista espontánea, ¿no? Una archivista espontánea que se llama Elsa Colarena, que está en varios de los videos. Hicimos la entrevista, y cuando estábamos haciendo la entrevista dice, yo tengo algunas cosas guardadas. Y empieza a traer, y era la persona que le había ido a hacer la entrevista le empezó a agarrar como un vértigo, porque no sabía, o sea, eran biblioratos, así, y cajas, y más cajas, y traía más cosas. En su casa, ella había juntado recortes de diarios, volantes, folletos, o sea, cosas increíbles. Durante 40 años había estado juntando. Empezamos a digitalizar algunas, empezamos por algunas partes que nos parecían más invisibilizadas en la historia del movimiento de mujeres, por ejemplo la multisectorial de la mujer, de la cual habla alguno de los videos. Fue una experiencia muy invisibilizada, muy invisibilizada. Y entonces, bueno, llegamos a digitalizar, explicándole y devolviéndole después los papeles. Ella tenía grabadas en cassettes de audio, los cassettes del grabador que se ponían así por arriba, algunas partes sueltas de las conclusiones de los talleres del primer Encuentro Nacional de Mujeres del año 86. Entonces vino con una caja de zapatos, así, tengo esto, ¿les parece que sirve para algo? Así que bueno, digitalizamos eso, pero bueno, es un camino que hay que tener recursos para digitalizarlo, todo el material, ordenarlo, darle un orden mínimo, describirlo, no es describir papel por papel, pero por lo menos describir las grandes series, ¿no? O sea, para que se sepa que hay ahí. Y ir haciendo un camino con ella para que decida si eso se va a dar a la consulta pública y en qué condiciones. Eso es un camino, porque es un fondo personal, digo, no es un archivo de una institución, es un fondo personal, entonces ella va a decidir. Pero es un camino que hay que hacer, y es un camino que no siempre es fácil. No siempre es fácil porque, bueno, a nosotras nos dio un montón de materiales para todos esos videos. Canal Encuentro, el canal nacional, pidió un fragmento, y nosotros dijimos, sí, bárbaro, pero espera que la llamo y le digo. La llamo y le dice, de ninguna manera, Canal Encuentro, el gobierno nacional, son todos unos prostituyentes. Bueno. Además están con esta cosa de que ya el encuentro no es más Encuentro Nacional de Mujeres, ¿qué se creen? Bueno, entonces llamé a Canal Encuentro y le dije, mira, te voy a pasar el teléfono. Me dijo, pasale mi teléfono a la chica que yo le explico. Digo, te voy a pasar el teléfono a ver si la convences. Creo que la convencieron finalmente. Pero, digo, ella tenía, por un lado, la claridad de que quería hacer algo con eso. Cuando nos empezó a traer materiales es que no quiere que se pierda, pero al mismo tiempo no sé cuánto quiere que eso circule. Entonces, esa es una conversación, eso es un diálogo que lleva un tiempo, o sea, no lo haces cuando digo lleva un tiempo es un proceso. La importancia, el trabajo, los recursos, las decisiones, y todo eso, bueno, es un proceso que necesita dinero, por supuesto, tiempo de personas. No, y también ese aspecto de respeto por la persona, ¿no? Por las decisiones, y que sea consciente de que, bueno, de lo que está diciendo o lo que te está mostrando, y te lo da en confianza porque sos una organización social o sos un proyecto
con el cual comparten cosas, bueno, dice, bueno, el Estado o este aspecto, este canal no, Bueno, entonces... no necesariamente. Entonces, digo, allí hay, en el trabajo de ustedes hay garantías, ¿no? O sea, entonces... Claro, pero bueno, nada, nosotros tenemos la material para dar a la consulta pública, entonces, ¿no? Bueno, todas esas cosas son cosas que hay que pensar y hay que conversar. Entonces, los papeles, Eva, estamos apenas empezando. Y esto nos cortó mucho, porque por lo menos estábamos digitalizando el archivo de esta señora. Nos llevábamos un bibliorato, lo digitalizábamos, lo miramos, ¿no? Hacíamos un pequeño inventario, no de escribir papel por papel, pero sí decir, bueno, en tal bibliorato hay recortes de prensa de la multisectorial de la mujer y convocatorias a encuentros, no sé. En tal otro están los cassettes, ¿no? En la caja, bueno, están los cassettes digitalizados que dan cuenta de eso mínimo. Bueno, nos cortó. En marzo yo le llevé a su casa el bibliorato que nos había dado, le digo, mira, te lo doy porque no lo llegamos a digitalizar y yo no me voy a quedar, menos mal, porque si no estaba hasta ahora. Sí. Nosotros no volvimos a la oficina, estamos trabajando desde nuestras casas. Un poco la situación, no sé, es algo diferente aquí en Montevideo, por lo menos, donde un poco no podemos trasladarnos, hemos hecho algunas entrevistas en el marco de los proyectos en que estamos. Si bien los primeros 2 o 3 meses fueron bastante limitantes, y por supuesto que se estableció, digamos, los sistemas, digamos, de conexión remota por internet, la gente que da clases y las comunicaciones, pero también desde hace un tiempo se comenzó a salir a las calles con cierta flexibilidad, ¿no? Manteniendo cuidados, pero algunas personas con las cuales uno hablaba a veces por teléfono solamente, ¿no? Porque no tienen el recurso de estar por internet, pero han accedido a conversar personalmente, ¿no? Entonces veo que, te digo un poco para comentarte algunas distancias, capaz que no en toda la zona, digo, en partes de nuestra ciudad Montevideo, ¿no? Que hay cosas que tenemos un poco más de movimiento por ahora, ¿no? Digo, evidentemente la complejidad que a veces van y vienen la situación de la pandemia, a veces requiere un parar, ¿no? Yo te iba a preguntar, Alejandra, si ustedes han establecido alguna relación con otras instituciones. Se me ocurre, no sé, por ejemplo, el CEDINSI o la Biblioteca Tierra Violeta, pensando donde hay archivos del movimiento de mujeres y feministas. Estábamos justo consultando. Habíamos hecho toda una red de consultas para, bueno, primero para conocer. Nuestra idea era hacer lo que está disponible en otros lugares, está disponible, ¿no? Pero conocer un poco más, y teníamos toda la idea, la tenemos todavía, yo creo que lo vamos a poder hacer, de hacer una guía de archivos. Una pequeña guía que sintetice dónde hay cosas, porque está todo, lo que está desparramado. Lo que podamos en términos de fondos personales, ordenarlo, digitalizarlo, y si nos permiten dar a la consulta, y después con el resto hacer esa pequeña guía de archivos. Estábamos trabajando bien con eso en la Biblioteca Nacional, que tiene una zona de fondos personales con algunos materiales interesantes, y tiene, por ejemplo, un archivo de fotografías del diario Crónica, que tiene fotos que nos interesan mucho, y bueno, otros fondos personales. Así que estábamos en eso, pero bueno, ya vamos a ver cómo seguimos, sí. Claro. Sí, el CEDINSI tiene el archivo personal de Sara Torres, de María Elena Odone también recientemente, y seguro eso les puede servir. Sí, mucho de lo que está ahí lo habíamos llegado a consultar. De hecho, pusimos algo del CEDINSI. No pusimos del CEDINSI porque nos lo dieron en mejor calidad de la Biblioteca Nacional, finalmente, en uno de los videos. Pero sí, lo llegamos a consultar, a mirar. O sea, lo que está en un archivo, en un centro, está. El tema es lo que no está en ningún lado, ¿no? Claro. Lo que está en las organizaciones, Mujeres al Oeste. Hasta ahora los que detectamos que tienen así grandes fondos de cosas interesantes, ATEM. ATEM no se lo va a dar a nadie, pero tiene muy buen vínculo con nosotras. Entonces vamos a empezar
también en un plan de incluir la revista, es una revista importantísima, que tiene muchísimos números, la revista Brujas, Sí, en un plan de digitalizar, estamos con un qué plan de maravilla. Entonces, estamos en... Memoria Abierta tiene un proyecto con un subsidio de una universidad norteamericana para digitalizar las publicaciones periódicas de los organismos de derechos humanos. Conseguimos unos recursos que permiten crear una copia digital de las revistas, periódicos que fueron produciendo los organismos a lo largo de su historia. Que hay varios que tienen revistas, ¿no? Madres tiene, bueno, la Liga por los Derechos del Hombre, APDH, bueno, casi todos tuvieron en algún momento de su historia alguna publicación periódica. Conseguimos un subsidio para eso y metimos en el medio Brujas. Ah, qué bueno, qué bueno. Incluimos Brujas, entonces, pero bueno, no pudimos avanzar porque la digitalización exige presencialidad absoluta. Claro. Además nos exigía por el tipo de publicación construir un escáner propio, un escáner con un sistema gigante, porque algunas son tabloid, bueno, nada, y quedó la construcción del escáner por la mitad. No, acá realmente fue muy fuerte el parate, y ahora estamos en una situación muy complicada, porque está todo abierto, menos lo que hacemos nosotros. Yo lo digo un poco en chiste, voy a ser la última en salir, porque todas mis actividades, o sea, la vida universitaria está totalmente cerrada, las universidades están cerradas a cal y canto, no van a abrir por ahora, este año nada, por supuesto, y hay que ver el primer cuatrimestre del año que viene si no va a ser todo también virtual. Y bueno, los espacios culturales, este tipo de espacios tampoco estaban abriendo. Así que bueno, yo no tengo dónde ir, digamos, no. Hemos ido a Memoria Abierta, pero sí, con permisos especiales, para mirar cómo está el archivo, por ejemplo. Para mirar que no se haya cortado la luz, ¿no? Para buscar cosas que nos faltaban, pero no para trabajar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o si les parece de ir cerrando. No sé si Alejandra nos querés preguntar algo a nosotros. No, qué sé yo, quería por ahí preguntarles cómo piensan, o sea, entiendo que es un grupo un poco de estudio, un poco de investigación, pero si tienen idea de encarar algún proyecto más de archivo colectivamente. Sí, en realidad es una dimensión que no la hemos comenzado. O sea, sabemos que hay, casualmente lo que comentaba Eva y Yasmina, que tuvieron contacto con un espacio donde había habido allí un lugar, un ateneo, y donde había quedado documentación, y bueno, ellas que tenía que ver con el movimiento feminista, y comenzaron a hacer una digitalización de eso, un respaldo. Pero no tenemos, o sea, digamos, un proyecto específico, digo, si bien estamos, de alguna forma, formamos parte de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Historia Americana, o sea, es como un acto de voluntad lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, no tenemos fondos, no tenemos, o sea, digo, lo que hay es una intención importante de hacer ciertas investigaciones, vincularlos con los movimientos sociales, o sea, ya hay una tradición muy grande en nuestra Facultad de Humanidades, vínculos con el sindicalismo, que es un sindicalismo tal vez un poco distinto del argentino, el de otros países, también con el movimiento estudiantil, ¿no? Y creemos que, bueno, que conocemos iniciativas que han habido, ¿no? Por parte, digamos, de algunos organismos del movimiento sindical, pero bueno, en sí nosotros todavía no hemos diseñado un proyecto,
En nuestras investigaciones hacemos entrevistas, algunas las filmamos, ¿no? Con recursos, o sea, muy, muy caseros, digamos, no con celular, ¿no? Pero tampoco tenemos ni un camarógrafo, ni un sonidista, o sea, son entrevistas en audio o filmadas con una cámara, pero en definitiva, digo, tenemos la preocupación, ¿no? Por eso digo, el hecho de conocer estas otras experiencias, ¿no? O sea, nos interesa mucho, y cómo funciona, ¿no? Y también cómo un pequeño equipo puede, pensándolo, ¿no? Empezar a articular eso, ¿no? Porque hay muchos, bueno, no sé, desde que se descubre el grabador, no sé, yo leyendo el pequeño tomo ese que compiló Dora Schwartzstein, ¿no? Sobre la historia oral, tan hermoso, tan potente en todos sus, ¿no? Alessandro Portelli, en fin, todos los que allí compilen, incluso su propia experiencia, ¿no? Investigando a los republicanos españoles. Bueno, de historia oral como nombre se pasa, digamos, a un proyecto también que es audiovisual, ¿no? Que tiene mucho más que ver con esta época. No sé, algún compañero o compañera que quiera aportar, porque en realidad estamos como empezando o continuando, pero digo, el horizonte, digamos, de pensar la problemática de los archivos está ahí, pero aún no tenemos algo concreto. Y además capaz que en realidad con lo que vos mencionabas del maltrato a los archivos, acá es increíble en relación a lo de los movimientos sociales, ¿no? Y nosotros de alguna forma hemos avanzado en investigaciones particulares sobre historias sindicales o historia, digamos, de distintos movimientos sociales, y nos hemos encontrado con esa realidad también, ¿no? Con un descuido fenomenal de los archivos, de la documentación, y además también hemos logrado, y bueno, y sobre todo Rodolfo ni hablar, un acervo en relación a las entrevistas, ¿no? Y muchos testimonios que en realidad de personas que ya fallecieron. Entonces es una preocupación para nosotros cómo trabajar, digamos, construir de alguna manera un archivo que pueda dar cuenta de esa documentación que nosotros ya relevamos, pero además también de desarrollar una iniciativa de conservación de la documentación, ¿no? Y decir, de trabajar esa dinámica también con los propios sindicatos, con los propios movimientos sociales. Entonces, hay una preocupación que surge, y que, como vos contabas de la compañera que fue y que casi le da algo cuando digamos, le dice, tengo esto, a nosotros también nos pasa un poco eso. O sea, que a veces vamos a entrevistar a alguien y de repente tiene un montón de cosas y que vos decís, ay, y bueno, y no tenemos, digamos, un proyecto como el de ustedes. Es algo como que, bueno, surgió una preocupación y bueno, estamos como trabajando e intentando, tal vez en un futuro, lograr algo en ese sentido, ¿no? Sí, digo, nosotros tenemos como ahí una misión que tiene que ver con el trabajo con los archivos de los organismos, y para eso tenemos muy pocos recursos, ¿no? Pero bueno, tenemos algunos recursos para eso, y vamos trabajando con estos fondos personales, pero no, es que es un trabajo que necesita, no muchísimos, pero necesita recursos específicos para eso, porque tenés que tener alguien que lo ordene, o sea, no es cuestión de, ¿no? O sea, alguien que mínimamente tenga una cierta capacitación, no digo formación en archivo, pero por lo menos una capacitación que ordene, que construya eso como algo consultable. Y luego, por supuesto, las digitalizaciones que ayudan mucho, y después la conservación de eso en papel por un lado, poder devolverlo, poder dejarlo en un lugar que a la persona le deje tranquila, pero luego ese formato, eso que tenés digital, también lo tenés que conservar. Parece que digitalizamos y como no ocupa espacio, no, pero ¿qué haces con? ¿Dónde lo consultás? ¿Dónde lo guardás? ¿Cómo garantizás que esos discos en los que pones no se rompan? ¿No? O sea, lo digital también da trabajo de cosas, así que no, yo entiendo totalmente. Acá en el caso de los movimientos sociales, nosotros intentamos hacer esto con algunos gremios en algún momento, algunos sindicatos, y no pudimos.
¿no? No obtuvimos los recursos, no obtuvimos los apoyos, no fue posible. De parte de ellos no había como una receptividad, no había, ¿qué es lo que? Una mezcla de a los que les interesaba, o sea, estaban prendiendo fuego el mundo. Entonces, bueno, nada, mientras estoy prendiendo fuego el mundo está bien, no sé, qué sé yo. Y a otros no les interesaba. O sea, a la CGT no le interesa que nadie se meta en sus archivos. Son más o menos como los archivos del Vaticano. Y entonces no logramos. Y bueno, ahí hay, por supuesto, mucho para trabajar, mucho para hacer, mucho para conocer, muchos materiales que son muy valiosos, pero bueno. Yo creo que conocer esta experiencia de ustedes nos ayuda, nos da aliciente, porque digo, yo hace muchos años, en el 2001-2002, dirigí un pequeño equipo, que fue un proyecto que se llamó Hacia la recuperación de la memoria oral y los archivos históricos del movimiento sindical. Hicimos un seminario taller con participación de sindicalistas, de militantes sociales, también fue una parte de seminario, por lo tanto hubo ponencias, Graciela Saprissa, gente que estaba más vinculado como activistas de Raúl Sibeki, Lucía Sala de Turón, no sé, historiadores, sociólogos del trabajo, y después en ese taller también, que fue como 90 personas, que fue a fines del 2002, bueno, una discusión sobre quién tenía la responsabilidad de los archivos. Por eso digo, esto viene de largo bueno, y ahora se combina con la posibilidad de transmitir esto a un equipo un poquito más amplio, pero ya digo, voluntario, ¿no? Digo, en un proyecto que estuvo Lucía Ciola, y otros compañeros que aquí no están, Alessandra creo que entró también. Entramos en uno de los mayores archivos sindicales, que es el archivo de la Federación Autónoma de la Carne. Pudimos hacer algo, pudimos avanzar, no totalmente, pero bueno, luego tuvimos ciertos inconvenientes, pero hay cierta disponibilidad. El archivo del Sindicato de Artes Gráficas, por ejemplo, en este momento nos ofrecimos, porque nos pidieron una especie de ayuda para hacer una historia que cumple 100 años, y con Yasmina y con Clara estamos haciendo ahí una parte de esa historia, pedacito, es un texto pequeño, pero también nos comprometimos, queremos ayudar a lo que ellos tienen como archivo, de ordenarlo un poco y hacer un registro mínimo, una especie de descripción sumaria, ¿no? Tienen libros de actas, no tienen fotos, pero tienen fichas de afiliación, en fin, algunas cosas. Es decir, hacemos un poco, en parte no es un gran proyecto, pero creo que conocer lo que ustedes hacen nos va a ayudar, y nos enriquece, ¿no? Como personas y como grupo. Bueno, cuenten con nosotros para lo que podamos. Ojalá que pueda volver la vida como debe ser, además de seguir luchando contra lo injusto que es el mundo, pero además que se pueda la gente mover, ¿no? Digo, me parece que yo por la gente que conozco, así en contacto con Buenos Aires, están como mucho más atiborrados, ¿no? Por la situación, ¿no? Mucho más, en fin, digo, no es que estemos perfectos aquí, ¿no? Pero hay un margen de libertad de movimiento que te permite pensar a veces las cosas distintas, ¿no? Hay movilizaciones, hay gente en la calle, ¿no? Haciendo cosas. Bueno, me fui para otro lado, pero tiene que ver un poco también con los sentidos de esos movimientos sociales que fueron potentes y que son también referentes actuales, ¿no? Y bueno, poder contribuir a ellos. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por habernos conversado con nosotros y habernos contado tantas cosas interesantes. Bueno, Franco, vas a tener entrevistas en Memoria Abierta para ver, ¿eh? Voy a tener que buscar. Yo estaba trabajando con algunos documentos que estaban en el CEDINSI, que pude acceder, porque están digitalizando ahora y te lo envían, pero no he visto en Memoria Abierta. Hay testimonios de integrantes del PRT que han pasado por el FATRAC, así que busca un poquito y cualquier cosa nos escribís, le escribís a consulta pública, bueno, en la página web hay un mail,
y estamos dando consulta remota de los testimonios, así que... Ah, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. No sabía que tenían. Había visto también los documentales que habían hecho sobre el FATRAC también, sobre el Frente Cultural del PRT, que estaban en YouTube y también tenían un montón de entrevistas, pero no sabía. Así que bueno, te agradezco. Así que cualquier cosa, si no las localizás, escribime. Está, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Chao. Bueno, muchas gracias y fue muy lindo compartir. Un gusto. Chao, muchas gracias. Así fue. Voy a parar la grabación.